Hechos capítulo 10, ahí es donde nosotros estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La visión de Cornelio cuando Pedro, que había estado en Jope, ahora el relato pasa, la escena pasa a un lugar en Cesarea y un hombre que se llama Cornelio, un centurión romano. Y vimos hasta el versículo 21, o mejor dicho, vimos hasta el versículo 23 de Hechos capítulo 10, donde Pedro tiene la visión de que baja un lienzo del cielo con animales mientras él está esperando que le hagan la comida en la casa donde él ahí se estaba hospedando, en la casa del Simón Curtidor, y ahí mismo es donde el Señor le muestra en visión una serie de animales que ningún judío podía comer porque eran animales inmundos, que estaban prohibidos. Y entonces es el Señor Jesús que le da esa visión para que él pudiera comprender lo que luego va a suceder, lo que luego Dios tenía planeado hacer. Entonces ahí nosotros estuvimos viendo cómo Lucas relata en Hechos 10 la visión de Cornelio, después la visión de Pedro, la visión de Cornelio que dice que envíe a ciertos hombres a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, en el cual él nunca lo había visto, no lo conocía o tal vez lo conocía de nombre, pero no lo conocía personalmente, y entonces paralelamente Pedro tiene esa visión, la visión de esos animales que bajan del cielo en un lienzo, que el Señor le dice mata y come, él dice nunca he comido nada inmundo, pero el Señor dice lo que yo pongo mis manos, santifico, no lo llames tú inmundo. Entonces todo eso era para poder entender lo que ahora vamos a ver. Y el relato nos guió hasta los hombres que buscaban a Pedro. En el versículo 23 termina, de Hechos capítulo 10, entonces Pedro los invitó a entrar a la casa donde él estaba y los hospedó. Y al siguiente día dice que se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte es el evangelio en casa de un gentil. El evangelio en casa de alguien que no era del pueblo de Israel, que no era del pueblo judío. Y yo recuerdo cuando comenzamos, y qué precioso que es, cuando el domingo pasado celebramos 9 años, ahora el 26 de noviembre, son exactamente 9 años que comenzamos esta obra de gracia, por la gracia del Señor. Y comenzamos en mi casa, en el living de mi casa. Muchos de ustedes se acuerdan. Y yo recuerdo que el día sábado era una preparatoria para el día domingo. El día sábado nosotros limpiábamos todo el living de casa. Nuestra casa no tenía 2 habitaciones como ahora, tenía una sola. Efra era chiquito y entonces metíamos los juguetes en la pieza, teníamos la mesa, la heladera, el futón, y creo que nada más. Había una mesita con la computadora, que también está hoy. Y ahí entonces preparábamos todo. Entonces la mesa grande, terminábamos de comer el sábado a la noche, yo la corría casi contra la pared, ponía una silla atrás, que era donde a veces nos sentábamos para predicar, o a veces estábamos parados en la mesa esa larga, y acomodábamos todas las sillas alrededor. Contra la ventana, contra la pared, el futón, corríamos, pasábamos el trapo, preparábamos las cosas, la música que íbamos a cantar, y ya estaba listo para el día domingo. Ya estaba listo para que vengan los hermanos a las 10 de la mañana, ahí en Neuquén 633, y adorábamos al Señor. Y recuerdo que cerrábamos las ventanas y bajábamos la cortina para que los vecinos no escuchen, porque una vez se habían quejado por los cantos que se escuchaban. Entonces bajamos y tratábamos de cantar despacio. Pero bueno, todos recuerdos que uno trae a la memoria cuando se encuentra con textos como estos. Porque ahora nosotros vamos a estar viendo cómo este hombre, Cornelio, en esta segunda parte del capítulo 10, Lucas considera esa visita de Pedro a Cornelio en su casa, el sermón de Pedro en la casa de Cornelio, junto con familiares y amigos que había invitado, y luego el bautismo de Cornelio y de los otros. Y ahí podemos ver cómo 2 hombres en esta escena, tanto Pedro, que es fiel al Señor, un siervo del Señor,
que está dispuesto a llevar la palabra del Señor a un lugar que él nunca había entrado, un lugar que él no conocía. Lleva el Evangelio del Señor, pero a su vez también, qué bueno que es cuando el Señor prepara a hombres fieles también, que están buscando de Dios, están en la búsqueda de Dios, y lo que hacen es preparar esa casa, correr los muebles, buscar dónde poder acomodarse, y ahí invitar al siervo del Señor para que pueda escuchar la palabra del Señor. Cuando recién comenzábamos también esos primeros días, yo lo recordé la última vez que prediqué este sermón, la primera parte, cuando vinieron los hermanos, los pastores de Perú, preparamos también, ahí estábamos casi todo el día. Y había un hermano que justo tenía una cámara vieja de filmar, esas de cassette grande. Y entonces le dije, vos tenés una filmadora, traé y vamos a dejar grabado, porque va a hablar un montón de cosas. Y queremos escuchar todo lo que dice. Y estábamos tan deseosos de escuchar el Evangelio. Así que trajo una cámara de esas grandotas y filmó. Todavía tengo los cassettes en VHS. Y está ahí todas las grabaciones, 4 grabaciones de lo que se habló ese día. Y fue algo precioso porque ahí nosotros estábamos expuestos al Evangelio. Y comprendimos muchas verdades de la palabra del Señor. Y acá puede ser que haya una similitud, no sé si la emoción de Cornelio o tal vez de los familiares, porque él ya había dispuesto ese lugar, su casa, para que venga Pedro, el siervo del Señor, a exponerles la palabra del Señor. Y ahí retomamos en el capítulo 24. Dice que al otro día entró en Cesarea Cornelio. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Noten a quién invitó Cornelio, no solo a los de su casa, sino que invitó a parientes y amigos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Se acuerda de la visión, de los animales que bajaba? Ahí ya Pedro está conectando todo lo que había sucedido ese día cuando él estaba orando en la azotea, en el techo. Versículo 29, por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa, a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Ahí ya estaba Pedro en la casa del centurión. Ahí es donde ahora pasa esta tercera escena, donde el Evangelio es predicado en la casa de un gentil. Y cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio, no sé si fue en nuestra casa o acá o en qué lado, pero muchas veces nosotros hemos ido a casas donde se ha predicado el Evangelio por primera vez. Y es precioso ver cómo una familia se reúne a escuchar el mensaje de salvación. Y es precioso cuando Dios obra salvación. Y acá, al llegar Pedro y sus compañeros a la casa de Cornelio, encontraron a este esperándolo. Y él estaba esperando a Pedro. Y noten que inmediatamente salió y saludó a Pedro y dice que se tiró a los pies y le adoró. Como si fuese un ser angelical, alguien que es digno de adoración. Pero enseguida Pedro ahí al instante no aceptó adoración alguna. Dice que él lo levantó, le dijo que se levantara y entró con él en la casa, luego de charlar un poco con él. Y así se dio cuenta de que Cornelio había juntado a todos los de su casa. Pedro no sabía cuántos iba a ver específicamente,
Pero ahí se dio cuenta que había mucha gente. Lo estaba esperando para escuchar el mensaje de salvación. También había muchos de sus amigos para oír lo que Pedro tenía que decirles. Fíjense ahí que el texto dice que ahí había familiares, parientes y amigos íntimos de este centurión romano. Pedro estaba dejando entonces ahora de sentir rápidamente el prejuicio judío contra los gentiles, que no podía ingresar a la casa de un gentil, que había como una división entre judíos y gentiles. Ya esa barrera se estaba tirando abajo. Ya él se estaba dando cuenta un poco de cómo Dios estaba obrando. Desde el momento en que Dios comienza a exponer o a dar su palabra, el Evangelio, en otros lados también. Y el Evangelio estaba llegando hasta el último de la tierra. Ya se estaba dando cuenta de lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, que dice que la pared intermedia de separación ya no estaba. Ya se tiró esa pared intermedia de separación. Jesús la derrumbó. Ahora dijo a Cornelio y a los que estaban reunidos ahí, el centurión dijo y les dijo, Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. ¿Qué necesidad había de decir eso? ¿Qué necesidad había de que Pedro diga eso? Es como que estaba como para codearlo a Pedro y decirle, no es necesario que digas eso, no los ofendas. Pero él lo que le quería demostrar es lo que dice ahora. Dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. El Señor da su palabra a todo el mundo. Su palabra salió por toda la tierra. Pero el pueblo judío era una nación especial. Y ellos tenían sus costumbres, ellos tenían a su padre Abraham, ellos tenían a David. Y ellos eran como que era la élite donde Dios se manifestaba. Y ellos tenían la posta, como decimos nosotros. Y para los otros no, los otros no tienen que conocer al Señor. Pero ahí se está dando cuenta que por medio de los profetas esto también se había dicho. Que la palabra de Dios va a llegar a todo el mundo, a toda criatura. Por lo tanto, esto también involucraba a los gentiles. Ahora, dice, él entendió de parte de Dios, porque Dios le mostró. Y es raro que un judío aceptara ser hospedado en una casa por un gentil. Tal vez era más fácil que un judío meta en la casa a un gentil o era más probable muchas veces, y hasta por ahí nomás, pero no podía un judío entrar y ser hospedado por un gentil. Eso no era permitido. Por eso Pedro les tiene que marcar esto. Ahora Pedro comprendió que la visión de los animales tenía una aplicación no solamente para los asuntos de la comida, cuando Jesús le dice mata y come, sino que también para las relaciones con los gentiles. Lo que ahí estaba sucediendo en esa casa, en esa hora, con toda la gente que estaba sentado, mirándolo a Pedro, mirándolo a Cornelio, esperando que Pedro dijera algo, ahí Pedro se dio cuenta que él tenía que hablar y predicar el Evangelio. El versículo 29, Pedro preguntó a Cornelio cómo fue que éste lo había llamado, cómo fue que había sucedido eso. Y dice, por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Vine enseguida, vine rápidamente, porque él estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Cornelio le cuenta la visión del ángel y dijo públicamente que ahora él y sus amigos estaban presentes. Y dice, a la vista de Dios. Noten qué palabras utiliza Cornelio. No estamos acá porque yo soy un gran centurión romano y pude juntar toda esta gente. O yo soy un buen hombre y tengo tanta influencia y pude juntar toda esta gente. Y acá estamos todos. Dijo, no, estamos bajo la mirada de Dios. Estamos bajo la vista de Dios. Ahora estamos acá, dice, todos nosotros presentes delante de Dios.
Cada vez que predicamos el Evangelio estamos delante de Dios. Cada vez que vas a la casa a visitar a alguien, estás delante de Dios. Si alguien quiere escuchar el Evangelio, que lo necesita escuchar, estás delante de Dios. Y ahora estamos acá, exponiéndonos con la palabra del Señor, delante de Dios, escuchando su palabra. Y dice que él, Cornelio, le dijo a la vista de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bueno es cuando Dios nos llama al servicio y dejamos los prejuicios. Dejamos de lado prejuicios que se pueden levantar en nosotros. ¿Cómo voy a abrir mi casa para que se predique el Evangelio? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué van a decir mis familiares, mis vecinos? Cuando vean entrar gente con la Biblia, cuando la vean salir, cuando escuchen que se levanta algún cántico. Qué bueno cuando Dios tira abajo todas esas barreras y nosotros podemos hacer que ingrese la palabra del Señor en nuestro hogar e invitar a otros a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Qué precioso que es. Y acá lo tenemos en Cornelio. Él había reunido a sus amigos para que participaran con él de la sabiduría espiritual que esperaban de Pedro. Y él estaba ahí también esperando. Qué precioso también es cuando se puede abrir ese hogar para que nosotros podamos escuchar todo lo que Dios ha mandado que escuchemos. Todo lo que Dios ha mandado que escuchemos. Nunca tenemos que dejar de desear eso. ¿Qué hogar se puede levantar para que la palabra de Dios sea una lumbrera? ¿En qué barrio? ¿En qué lugar? ¿Qué sector? ¿Dónde? ¿Dónde? Pedro estaba dispuesto, los discípulos estaban dispuestos. Hechos nos relata mucho de esto. Pedro no era que se quedó en el lugar recordando todo lo que vivió con Jesús y ya él era el discípulo de Jesús, él era el que había predicado el primer sermón perfecto donde mucha gente se convirtió, 3.000 personas. Pedro no es que dijo, bueno, yo por menos de 3.000 personas yo no voy, no entro a ningún lugar. No, Pedro estaba dispuesto a ir, así sea para predicarle a un hombre y a su familia, nada más. Y entrar en la casa de un gentil. Qué bueno es tener ese corazón. Ahora vamos al bosquejo del sermón de Pedro. Acá hay como un bosquejo de lo que Pedro predicó. Y lo tenemos ahí a partir del versículo 34. Miren ahí. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Qué resumen que hizo Pedro de lo que dicen las Escrituras, de lo que el Señor le estaba mostrando a él? Ahora entiendo, dice Pedro, ahora ya estoy entendiendo. Es como decir, me cayó la ficha. Ahora, esto es lo que Dios está haciendo. Ahora entiendo. Pedro comenzó el discurso declarando, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, para nosotros hoy nos parece algo normal. ¿Cómo Pedro va a tener problema de entrar en casa de un judío? ¿Cuál es el tema? Es que había una barrera muy grande, había un prejuicio muy grande en aquella época. Y eso hay que comprenderlo a la luz del contexto. Para los judíos que siempre habían creído que Dios los amaba solo a ellos, tal declaración es sorprendente. Un judío está diciendo, ahora entiendo, Dios no hace acepción de personas, Dios trata a todos por igual en el evangelio de la gracia del Señor, en su iglesia, en lo que Dios quiere hacer. Entonces es sorprendente. Ahora es cuando Pedro se da cuenta que la visión que recibió era un llamamiento para predicar el evangelio a Cornelio y a sus amigos. Por tanto, él les relató la historia de Jesús. Noten que él comienza diciendo el mensaje que él envió, versículo 36, a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Empieza predicándoles, hablándoles que el Señor Jesús, lo que Él hizo, sus hechos eran conocidos por toda Palestina. Los hechos de Jesús, ustedes los conocen.
Y ustedes hoy están reunidos para que yo les hable acerca de estos hechos maravillosos. Versículo 34 dice, ahí dice que Pedro admite que estaba percibiendo, dándose cuenta o alcanzando a ver que Dios no muestra ninguna parcialidad y que ellos tenían que conocer a Cristo. Los judíos no habían comprendido que ellos fueron escogidos para un servicio, en vez de ser escogidos como favoritos debido a sus méritos. Nosotros tenemos todas estas costumbres, estos méritos, somos escogidos por eso. No, ellos fueron escogidos porque Dios se les reveló con gracia. El Mesías vino al pueblo de Israel, pero no para decir, qué buenos que somos nosotros. Miren, Dios nos alumbró y tenemos ahora la sana doctrina. Somos reformados, somos calvinistas, qué bueno. Y los otros herejes, hipócritas, que no saben nada. Dios no se le reveló a Pedro y a los judíos para eso. Se les reveló para que den a conocer el mensaje de Cristo. Para que den a conocer el mensaje de salvación. De la misma manera, cuando Dios nos abrió los ojos al verdadero evangelio, al único evangelio de Cristo, no es para que nosotros lo guardemos y lo metamos bajo 5 llaves y tengamos la verdad nosotros y nos jactemos de que somos bíblicos. Es para que lo demos a conocer a otros y para que los que están en el error, por medio de Cristo, por medio de su amor y de su gracia, como fue alumbrado para nosotros, lo demos a conocer. Y muchos verdaderamente crean en Dios, crean en Cristo para salvación. Para eso hemos recibido el mensaje del Señor y el Señor le está mostrando acá las bendiciones que Dios les había dado. Habían sido dadas para que el mundo fuera bendecido a través de ellos. Imagínense que ningún judío salga a los gentiles, que se hayan quedado en sus casas, en su élite, en su grupo. El evangelio no lo tendríamos hoy. Pero gracias al Señor que entendieron la obra del Señor y el mandato de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Luego, rápidamente, entre los versículos 36 y 41, ahí Él trajo a la memoria de sus oyentes el misterio que Jesús tuvo, terminando con su muerte y resurrección. Dijo que Él y sus compañeros eran testigos de la resurrección de Jesús, que lo habían visto y que habían comido con Él. Cuando Pedro sale para la casa de Cornelio, se acuerda que él lleva a algunos con él. Y algunos de judíos que estaban con él, él los trae. ¿Pero para qué los traen? Para que también ellos puedan ver con sus ojos lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Y lo notamos ahí, cuando ya en el versículo 36, en el versículo 44, dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Se quedaron asombrados de que esto esté pasando, de que el Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Y ahora nosotros ahí nos damos cuenta. Después los versículos 42 y 43 dice que ellos ahora habían sido llamados para dar testimonio de Él, para que todo aquel que creyera en el nombre de Cristo recibiese el perdón de sus pecados. Ellos ahora estaban entendiendo. Ellos ahora estaban comprendiendo. Noten que cuando Pedro predica el sermón de Hechos capítulo 2, él lo lleva de lo conocido por el pueblo judío a lo desconocido. De lo conocido, quién era Dios, cómo Él había hablado a través de sus profetas, quién era Jesús, cómo había venido, cómo había muerto en la cruz, todo eso lo sabían. Y ahora Él les dice, este Cristo al que ustedes crucificaron, este Cristo es el que ahora el Señor lo hizo, ese Señor y Cristo. Este Jesús es el que el Señor lo hizo, Cristo, el Señor, para dar salvación a todos.
Y ahora Pedro hace lo mismo, lo lleva desde lo conocido, los hechos de Jesús, lo que hizo en Palestina, sus milagros, sus señales, las resurrecciones que había hecho, las declaraciones que él había hecho de él. Lo lleva ahora a los desconocidos, porque dice, versículo 40, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Todo el que cree en él incluye judíos y gentiles. Y ahora Pedro le está diciendo, esa salvación es para ustedes. Este Jesús es para ustedes. Y noten ahí que enseguida el Espíritu de Dios hace como quiere. Enseguida dice que estaba hablando, estaba predicando el sermón, estaba predicando el mensaje y al instante el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y empezaron a tener una manifestación de hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y esto era una señal para que los judíos creyeran que cuando el Espíritu Santo fue derramado y hablaban las maravillas de Dios sobre el pueblo judío, ellos dijeron, esta es la señal de que ellos verdaderamente el Señor los ha transformado y está en ellos. Ahora ellos miran y dicen, wow, la misma señal que pasó entre los judíos, también entre los gentiles pasa. Entonces quiere decir que es una obra de Dios. Y efectivamente el Señor quería mostrarle eso, con esa señal extraordinaria que ocurrió aquella vez, una vez y para siempre. Una señal. Ahora Pedro termina de una forma notable su sermón, el versículo 44 al 46. Mientras todavía hablaba él, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sus amigos y habían creído las palabras de Pedro, confiaron en Cristo de quien Pedro había hablado y recibieron el don del Espíritu Santo de la misma manera que lo había recibido Pedro y los demás creyentes en el día de Pentecostés. Ahora, también en Samaria, recordemos, por ejemplo, los creyentes habían recibido el Espíritu Santo cuando los apóstoles les impusieron las manos, ¿se acuerdan? También ahí, entonces esto era notable, el evangelio estaba llegando a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios. Ahora vino el Espíritu Santo, pero no porque ellos le impusieron las manos, vino de otra manera, Pedro predicando, y así Dios lo quiso hacer. Ahora el versículo 47 dice, él dijo a los que le acompañaban, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces dice que él ordenó el bautismo tanto de Cornelio como de sus amigos. Ya no había más nada que decir. Ya Dios dijo todo. El Evangelio llega a toda nación. Yo estoy expandiendo mi gracia sobre aquellos que ustedes antes despreciaban, sobre aquellos marginados que decían que no necesitaban tal vez conocer a Dios, que no eran conforme a las tradiciones, no eran aceptos. Dios dice, no, yo estoy derramando mi palabra sobre todos, sobre todo el mundo. Y este bautismo significaba que los gentiles eran aceptados en la iglesia de Jesucristo y tenían la misma categoría que los judíos creyentes. Ya a partir de ahora, la categoría entre judíos y gentiles ya no estaba, eran la misma cosa, era lo mismo, ya esto lo dejó asentado. Y ahora Cornelio les pidió a Pedro y a sus amigos que se quedasen con ellos por un tiempo para aprender más acerca de Jesús. Versículo 48 dice, entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días a Pedro. Antes de ocurrir todo esto, jamás se hubiese quedado Pedro en casa de un gentil. No tenía pensado antes que pasase todo esto, pero ahora aceptó la invitación hecha por Cornelio.
porque ya la pared, esa intermedia entre los judíos y los gentiles, se había derribado por causa del Evangelio del Señor. Se derribó esa pared. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra responsabilidad de ser testigos de Cristo? ¿Qué nos enseña Hechos capítulo 10 con todas estas escenas? Bueno, las primeras ya las vimos, que debemos orar, tener comunión con Dios, como Pedro, como Cornelio lo hizo, pensando quién todavía no conoce a Cristo. En segundo lugar, ser sensibles y obedientes a la voz de Dios, estar preparados para predicar el Evangelio en el lugar donde lo requiera, aún en las circunstancias menos esperadas, ¿se acuerdan? Aún en las circunstancias donde decimos, bueno, voy a ir a esta casa a visitar a este familiar, voy a tratar de pasar lo mejor posible, es un familiar inconverso, voy a tratar de no hacerme tanta mala sangre, y ahí el Señor nos utiliza para predicar el Evangelio en una forma que no habíamos pensado. Y gracias al Señor que puede ser así. En tercer lugar, ahora vemos cómo preparamos para dar a conocer a Jesús, su historia de redención. ¿Cómo nos preparamos para ello? ¿Cómo nos preparamos para que otros puedan escuchar el Evangelio del Señor? ¿Cómo nos podemos preparar también? También podemos ver que confiar en que Dios sigue salvando almas. Muchas veces los que no merecen ser salvos. Hermanos, yo creo que, bueno, el Señor me ha permitido entrar en la cárcel a predicar. Y el Señor a veces ha tratado con mi corazón. Hay mucha gente ahí indeseable. Ustedes saben, predico en un lugar donde la mayoría son violadores. Y es difícil a veces tener ese pensamiento, pero ver que la gracia de Dios se ha manifestado para ellos también. Y el amor de Cristo y la salvación también. Y que también necesitan la gracia del Señor. En último lugar, somos llamados a ser discípulos. Pedro se quedó en la casa de Cornelio. No es que Pedro dijo, bueno, listo, ya entendí todo, me voy, listo, chau. Bautizamos, levantamos el campamento, ¡bum!, nos volvemos. No, le dijo Cornelio, quédate con nosotros unos días más. Y él dijo, sí, me voy a quedar. Y se quedó enseñándoles. El Señor les dijo, id y haced discípulos, ¿Cuánta falta hace, hermanos, que se levanten hombres y mujeres que ya conocen la doctrina bíblica, que ya conocemos muchas veces, ya tenemos horas de escuchar sermones, ser expuestos a enseñanzas, cantidad de libros leídos, de discipulados hechos? ¿Cuántos tenemos hechos ya? ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Y a veces me pregunto, ¿por qué no hay más casas abiertas donde prediquemos el Evangelio? ¿Por qué entre esta iglesia no se levantan casas, no abren las casas para predicar el Evangelio? Y esto puede ser una falla. Y es algo que tenemos que orar para que podamos predicar la palabra del Señor para familiares, amigos, conocidos, vecinos. Esto nos dice la palabra del Señor. Esto nos deja el ejemplo de lo que hizo Cornelio. Preparó su casa para que venga otro. Y el siervo de Dios dispuesto, ya voy, fue y predicó el Evangelio. Y acá tenemos, muchas veces por ahí nos ponemos en egoístas, porque saber que somos hombres y mujeres bíblicos y no enseñar a otros a hacerlos, creo que es un síntoma de egoísmo también. Me guardo todo para mí, sé cómo ser una buena mujer, sé cómo ser un hombre bíblico, amo a mi esposa, a mis hijos, y no le enseño a otro que está pasando por problemas. Y solamente me lamento sobre las cenizas cuando hay un problema y ya se destruyó todo. ¿Por qué no ser rápidos en acercarnos, en ver, te ayudo con algo, oramos juntos? Acá, en otros lados, en otros lugares donde hay familias que no conocen a Cristo y sus matrimonios están a punto de romper. Es como que nos sentamos y miramos de lejos hasta que se caiga todo, como las Torres Gemelas, que todos miraban expectantes, nadie podía hacer nada. Que nosotros podamos ser rápidos en poder ir y predicar el Evangelio, que tengamos esa compasión, que tengamos esa urgencia como iglesia, que no quedemos expectantes de eso, acercarme con amor hasta su casa para ver cómo está llevando sus luchas en la fe, tentaciones, pruebas, levantando prejuicios, buscando lo más cómodo muchas veces y viviendo un cristianismo de domingo,
eso no demuestra un cristianismo. Solamente vivir un cristianismo de domingo, de lunes a sábado, me desconecto, es como que desenchufo de la iglesia y ya no sé más nada y sé cuando me veo acá el domingo. No, hermanos, es todos los días. Tenemos que estar pensando. Qué bien nos haría pensar en lo que pasan los hermanos durante la semana. Pensaría menos en mí, pensaría menos en mis propios problemas y me ocuparía de los demás. Matthew Henry decía, en este pasaje dice, habla del egoísmo, que Pedro no tuvo egoísmo y Cornelio tampoco. Y él dice, no codicies comer a solas tus bocados espirituales. Conocemos la doctrina de Dios, conocemos la doctrina de la gracia, 5 puntos, todo, pero solos. Que podamos compartirlo con otros. Oremos al Señor y preguntemos, Señor, ¿dónde hay que llevar tu palabra? ¿Dónde hay que reforzar una casa? ¿Dónde hay que juntarse con un hermano para orar? ¿Dónde? ¿Dónde esta semana, Señor? ¿Dónde? ¿A quién le puedo mandar un texto bíblico, algo? Animarlo, hacerlo. No comamos los bocados espirituales solos. Que no tengamos ese egoísmo. Y si no están preparados para hacerlo, para abrir, para ir y predicar, dispónganse a abrir su casa, un lugarcito, una hora en la semana, algo, el living de su casa, algo. Mirá, junté a 2 personas, quiero hablarle de Cristo, no sé cómo, estoy aprendiendo. Bueno, hermanos, nosotros sabemos dónde es y allá vamos a ir, vamos y le hablamos de Cristo y gloria a Dios, y Dios hace una obra. Tenemos que estar dispuestos. Los siervos del Señor tienen que estar dispuestos siempre a ir y predicar el Evangelio donde haga falta. Y ahí más para esta iglesia, más para entre nosotros, y poder ir y hablarles como dijo Cornelio, le dijo a Pedro, acá estamos delante de Dios y ahora queremos oírte decir todo lo que tenés para decirnos de parte de Dios. Hermanos, que esto nos pueda motivar en el Señor a hacer la tarea que tenemos que hacer y poder saber que el Señor sigue llamando gentes, sigue llamando hombres, mujeres, y que podamos hacer esta labor por la gracia del Señor. De gracia recibiste, dar de gracias. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias porque tú sabes cómo hemos empezado, Señor, cómo hemos comenzado. Con muchos errores, tal vez, Señor, pero tú nunca te equivocas. Siempre nos has preservado y nos has guardado, Señor. Te damos gracias porque recuerdo, Señor, cuando comenzamos, qué combativo que éramos, Señor. Qué error, Señor, a veces de creer que la verdad está en nosotros y los demás no tienen ni idea. Señor, gracias por haber trabajado en nosotros. Gracias, Señor, porque Pedro había estado contigo, con el Señor Jesús, y Pedro sabía tantas cosas que los gentiles no sabían, pero él no se las guardó y aún todavía no sabía nada. Señor, que no creamos que por tener tanto o saber tanto, Señor, sabemos todo. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Tu palabra hoy nos enseña cómo Pedro fue humilde y se humilló y entendió, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ayúdanos, Señor, muévenos a misericordia, a predicar tu palabra, Señor. Avívanos, Señor, aviva esta iglesia para que se levanten en distintas casas, lugares donde predicar tu evangelio, Señor. Si nos has dado una casa, nos has dado las comodidades, Señor, de tener distintas habitaciones, Señor, ayúdanos, esto es para tu gloria, para que otros puedan conocerte, Señor, a ti. Y para utilizar nuestro hogar, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias porque Pedro fue fiel a esa visión y el Evangelio corrió, Señor, a través de este gentil y toda su familia, Señor. Y hoy llega hasta nosotros. Gracias. Gracias porque el Evangelio llegó a nuestro país, porque misioneros dejaron sus casas, sus comodidades, sus lugares, para poder predicar el Evangelio en esta nación, en esta ciudad, Señor. Gracias porque no fueron egoístas y hoy tenemos tu palabra y hoy, Señor, tú nos has hablado y esta obra, Señor, ha nacido porque también muchos de esos siervos fueron fieles, Señor, a tu palabra al venir y predicarnos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.